Bienvenida, bienvenido. Este es un nuevo video del Proyecto Ciencia. Y recordad que lo que estamos haciendo es presentando un modelo de realidad. Un modelo que nos permita entender qué somos, quiénes somos y qué es exactamente este mundo que nos rodea. De qué está formado, cómo se forma, qué cosas lo forman. Y como hablamos de cosas, nosotros tomamos la idea de dividir estas cosas en dos grupos para poder estudiarlos. Grupos de los objetos visibles y un grupo de los objetos invisibles. No es caprichoso, es simplemente porque es una idea que se tuvo desde siempre, desde que el ser humano comenzó a estudiar la naturaleza, a observarla. Y a partir de allí fue entendiendo que había cosas que podía ver y cosas que estaban ahí pero que no las podía ver. Entonces, la idea más simple es decir, hay cosas que se pueden ver, que reflejan la luz, que son visibles, y hay otras que de repente te acerca una lámpara, una vela o una linterna y no se pueden ver, son objetos oscuros, invisibles. Y esta es la idea que tomamos para poder dividir las cosas que forman el mundo que nos rodea. Una forma muy simple de hacerlo. ¿Y cómo está definida entonces la parte visible de esas cosas? ¿Dentro de qué grupo o cómo las estamos describiendo para poder analizarlas y estudiarlas? Les ponemos un nombre y decimos los objetos visibles están formados por lo que vamos a llamar materia. Entonces decimos la materia. ¿Sí? Objetos visibles, la materia. Objetos invisibles, lo veremos después. Energías. ¿Sí? Y para entender de que estamos hablando de algo real, vamos a ver unas imágenes. En la primera imagen lo que se tiene es un par de fotografías donde hay un átomo de circonio, ¿sí?, tomada entre dos electrodos de una trampa de iones, donde se aprecia el átomo de circonio como una pequeña luz en medio de esos dos electrodos que están separados solo 2 milímetros, con lo cual el átomo de circonio es muy, muy pequeñito, y es más, está reflejando luz, con lo cual se lo ve más grande de lo que normalmente es, o de lo que debería ser. En la otra imagen lo que se puede ver es un átomo de oro, que fue obtenida en un acelerador de iones, donde al chocar los iones de oro a una velocidad muy cercana a la velocidad de la luz, se separó un átomo de oro y lo han podido fotografiar, que en realidad no es una fotografía, sino que es una imagen digital, es decir, una imagen reconstruida por una máquina, donde se le da parámetros para reconstruir lo que capta, como si fuera un radar, capta ondas y las reconstruye como una imagen. Y eso es lo que tenemos. Pero eso es una prueba de que la materia existe. Son cosas visibles, muy pequeñitas, pero son cosas visibles. ¿Bien? ¿Y qué es lo que forma la materia? Porque estamos hablando de un átomo de oro, de un átomo de circonio, que son dos de los elementos que se tienen, que se conocen, ¿sí?, que se han estudiado, pero ¿de qué están formados esos átomos? En principio decimos átomo, es la base, átomo. Átomo. Que también es un concepto que se tenía desde hace muchísimo tiempo, que se tiene desde hace muchísimo tiempo, donde ya se hablaba de átomos. ¿Y qué es lo que se decía? Que si yo tomaba una piedra o un objeto
visible, tangible, real, lo podía romper y separar en pedacitos. Lo hacía polvo, como de repente un grano de trigo, un grano de maíz, una piedra misma, la podía romper y hacer polvo, y me quedaban pequeños gránulos. Pero esos gránulos podía seguir rompiéndolos hasta llegar a una parte donde seguramente iba a obtener un elemento muy pequeñito que ya no se iba a poder romper. Porque quizás iba a pasar a ser un objeto invisible. Desaparecer no, porque eso sería magia, y la magia realmente no existe. Pero sí se podía transformar en un objeto invisible. ¿Y qué es lo que dice hoy la ciencia? Pues bien, habla de los átomos, y que los átomos están formados por partículas, paquetitos, quantums. Dentro de lo que es la física cuántica, se habla de quantums, pequeños paquetitos que forman partículas, y que si seguimos rompiendo eso, cada vez tenemos paquetitos más pequeñitos, y llegamos prácticamente a esto. O sea, la idea es la misma, no se diferencia, no es que porque antes tenían una idea, hoy la idea cambió, no, solamente evolucionó, y lo que hay es más información respecto de lo que son los átomos y cómo están formados. ¿Sí? Entonces, de lo que vamos a hablar básicamente como objeto visible es de esto, de los átomos. De los átomos, que lo que vemos por las pruebas es que existen. ¿Y cómo están formados los átomos? ¿Sí? ¿Cuáles son esas pequeñas partes que lo componen? Tenemos básicamente tres. Una es el protón, la otra es el electrón, y la última, la tercera, es el neutrón. Tres partes. Sí, lo que dice la física cuántica, que en la medida que seguimos rompiendo el protón, el electrón o el neutrón, seguimos teniendo partes cada vez más pequeñas. Pero ¿qué sucede? Que si yo quiero romper estas cosas en partes más pequeñas, termino acá, en objetos invisibles, porque esto se desestabiliza y empieza a desintegrarse. ¿En qué se desintegra? En objetos invisibles, en ondas. Pero cuando están unidos, son estables. O sea que el átomo tiene una parte principal. ¿Qué es esta? Simple. Y fíjense que los elementos que existen, básicamente, están conformadas por estas tres cosas, y es simplemente una sumatoria de esas cosas el hecho de que haya distintos elementos. ¿Sí? Por ejemplo, el elemento número 1 es el hidrógeno, que tiene un protón, un electrón. Hay variedades de hidrógeno, como el protio, que tiene un protón y un electrón, el deuterio, que tiene un protón, un electrón y un neutrón. Es un isótopo, sigue siendo hidrógeno. Lo que le da la identidad es el conjunto protón-electrón. Después tenemos el helio 2, porque tiene 2 protones, 2 electrones. Y es, a pesar de que son las mismas cosas, es un elemento completamente distinto, con un comportamiento completamente distinto.
porque si no, el siguiente, podemos decir, no, son dos gases, son similares, son iguales. Sí, sí, son parecidos, pero tienen comportamientos distintos. El hecho simplemente de tener más conjuntos protón-electrón. El siguiente es el litio, el elemento 3. Y no me van a decir que son iguales. Para nada. Tiene 3 protones, 3 electrones, 3 neutrones. Y acá hay una cuestión muy interesante. Que el neutrón, como elemento libre separado del átomo, dura segundos. 15 segundos. Después se desestabiliza, se desintegra y ya no lo vemos más. ¿Y cómo se estudia a nivel de la cuántica el neutrón? Se estudia como partícula. ¿Y qué se dice? Que al romper un neutrón, normalmente sale un protón, un electrón y una pequeña cantidad más de energía. Protón y electrón unidos, ¿por qué? Porque el protón es positivo, el electrón es negativo y lo que tenemos acá es una carga neutra. Una pequeña cantidad de energía que lo transforma en un elemento neutro. Esto es el neutrón. No es algo similar a esto. Es exactamente lo mismo. Unidos. Me van a decir que no, ya sé. La ciencia me va a decir que no, que estoy re loco. Pero el neutrón es un protón y un electrón unidos con una pequeña cantidad más de energía que hace que se neutralicen las cargas, por eso se le llama neutrón, porque no tiene carga eléctrica ni magnética. No puede atraer o repeler objetos, como un protón o un electrón. El protón tiene carga positiva, el electrón negativa, por eso se atraen y están unidos. Y son un conjunto. Por separados se desintegran, no existen. Un átomo de hidrógeno, un protio, con un protón y un electrón solamente, puede existir perfectamente, diríamos hasta por siempre. Si no lo desestabilizamos, si no le empezamos a agregar al núcleo del hidrógeno, del protio, neutrones, y entonces ahí lo transformamos en un elemento radioactivo, que emana radiaciones, porque se empieza a desintegrar, no es estable. ¿Cuándo se estabiliza? Cuando ese neutrón que le agregamos 1, 2, 3, le agregamos neutrones, se empiezan a desestabilizar, se separan los neutrones hasta que queda de nuevo el protio. ¿Sí? Esto que parece muy loco, demasiada explicación para poder entender el mundo que nos rodea, es algo que se puede ver de una manera muy sencilla. Siguiendo, de alguna manera, las ideas que se tenían hace muchísimos años, y estoy hablando de miles de años, y seguir esta idea para poder explicarlo de manera simple y sencilla qué es todo esto y cómo interactúa para formar el mundo que nos rodea. ¿Sí? Dijimos que antiguamente se hablaba de objetos visibles, que esos objetos visibles se podían separar, se podían romper en partes hasta llegar a un elemento que ya no se podía separar, un átomo. ¿Y qué es lo que se buscaba en la antigüedad? Esa mínima parte capaz de ir componiendo los distintos elementos
que existen en la naturaleza. Hidrógeno, helio, litio, boro, berilio, carbono, nitrógeno, oxígeno, plata, oro. ¿Y hablaban de qué? De la piedra filosofal. La base de la materia capaz de formar todos los elementos. Piedra filosofal. Con un poquito más de energía para mantenerse estable y unirse a los otros, y estos que tranquilamente forman el elemento más estable del universo, la base de la materia. Esto es en lo que vamos a basar nuestro modelo de realidad. Así que hasta aquí este video y los espero en el próximo.